Hace un tiempo, un objeto gigantesco irrumpe en nuestro sistema solar, viajando más rápido que cualquier cosa conocida. Los telescopios del mundo se enfocan en él, intentando descifrar su origen. Lo nombran TRES y Atlas, y desde ese momento, la comunidad científica queda dividida. Su comportamiento no encaja con nada registrado. A medida que se aproxima al Sol, su cola se curva en la dirección opuesta a la esperada, como si desafiara la fuerza de la radiación solar. Los astrónomos revisan cálculos una y otra vez, pero las cifras no cuadran. Su brillo cambia sin patrón alguno, su trayectoria parece ajustarse por fuerzas invisibles. No es una roca helada más, es algo que no sigue las reglas. Y en ese punto, surge la primera pregunta que lo cambia todo: ¿qué clase de visitante está cruzando nuestro vecindario cósmico? La composición del TRES y Atlas desconcierta aún más. Los instrumentos detectan metales que nunca deberían coexistir en un mismo cuerpo, níquel puro sin rastros de hierro. Esa mezcla no es común en la naturaleza, y menos en un objeto que ha viajado miles de millones de kilómetros. Los expertos en astrofísica comparan muestras, consultan modelos de formación estelar, pero ninguna teoría explica ese desequilibrio químico. Algunos científicos sugieren un evento de colisión imposible, otros mencionan materiales de una supernova. Sin embargo, las simulaciones no encajan. Lo más inquietante es su núcleo, tan compacto y reflectante que algunos observatorios lo describen como una superficie metálica irregular, brillante, casi artificial. Y aunque oficialmente se le cataloga como cometa interestelar, fuera de cámaras, más de un investigador admite que no todo lo que se mueve en el espacio es natural. Durante meses, el TRES y Atlas se convierte en el protagonista silencioso de cada observatorio. Los titulares lo presentan como un fenómeno único, un objeto que jamás volveremos a ver. Pero conforme los datos se acumulan, surgen nuevas anomalías. Su pérdida de masa no sigue las leyes del deshielo cometario, su giro se desacelera sin explicación aparente, y su brillo reaparece incluso después de desvanecerse por completo. Las observaciones parecen sugerir que está respondiendo a algo, o a alguien. Y aquí surge el punto que nadie se atreve a afirmar en público. ¿Y si este objeto no está simplemente cruzando, sino observando? ¿Y si su paso no es un accidente, sino parte de algo más grande? El tiempo pasa, y el TRES y Atlas desaparece lentamente de la vista humana, dejando una estela de preguntas que ningún modelo logra cerrar. Los científicos archivan los datos, los medios cambian de tema, y el público olvida. Pero el cielo no olvida. En los meses siguientes, detectores de radiación y telescopios de largo alcance comienzan a registrar nuevas anomalías en regiones cercanas al punto de salida del cometa. Son pequeñas, sutiles, pero innegables. Y entonces, una nueva alarma se enciende. Los análisis orbitales sugieren que no fue un solo visitante, sino el primero de varios. La historia que creíamos terminada apenas está comenzando. Algo se acerca. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan. Si TRES y Atlas no era un evento aislado, ¿cuántos más están en camino? ¿Y por qué vienen en esa dirección exacta? Cada nueva observación refuerza la sospecha: ese objeto fue solo el anuncio, la señal de apertura de algo más grande. La humanidad podría estar presenciando la llegada de un enjambre de cuerpos interestelares, moviéndose en formación, siguiendo un patrón que no parece aleatorio. Y lo más inquietante no es su número, sino su sincronía. Porque en el universo, las coincidencias casi no existen. Durante meses, el nombre TRES y Atlas resuena en laboratorios y observatorios de todo el planeta. Cada nuevo dato alimenta la idea de que fue un caso aislado, un fenómeno tan extraño que jamás volvería a repetirse. Se le bautiza como el viajero solitario, un cometa que desafió todas las leyes conocidas y que cruzó nuestro sistema solar para después desvanecerse en la oscuridad. La comunidad científica respira con alivio, convencida de que la rareza quedó atrás. Pero las cifras no mienten. Cuando se comparan las mediciones de trayectoria, composición y brillo con otros cuerpos detectados en las décadas anteriores, la diferencia es tan abismal que ningún modelo puede explicar su comportamiento. Lo más inquietante es que, mientras los telescopios aún revisan los últimos registros del TRES y Atlas, otro objeto aparece en el radar. Y esta vez, su llegada rompe el mito del lobo solitario. El nuevo cuerpo recibe el nombre de Swan 25b, y desde los primeros análisis se vuelve imposible ignorar las similitudes. Al igual que el TRES y Atlas, su órbita no pertenece a nuestro sistema solar. Su entrada tiene un ángulo casi idéntico,
y su velocidad desafía las estimaciones de los modelos gravitacionales. Los astrónomos comparan ambos trayectos y descubren algo escalofriante: sus puntos de origen parecen coincidir en una región del espacio demasiado específica como para ser casualidad. Las cámaras del satélite SOHO lo captan brevemente antes de perderlo en la luminosidad del Sol, pero lo poco que se observa basta para encender la alerta. Su cola se comporta de manera irregular, su núcleo parece más denso de lo esperado y su brillo cambia con una frecuencia tan exacta que algunos lo describen como pulsante. No tarda en surgir la pregunta que nadie quiere formular en voz alta: ¿acaso estos objetos están viajando en grupo? Las coincidencias se acumulan y los modelos estadísticos se desploman. La probabilidad de que dos cometas con esas mismas características, trayectoria hiperbólica, velocidad interestelar y composición atípica, aparezcan en un intervalo tan corto es prácticamente nula. Según un estudio del astrofísico Michael Brown, de la Universidad de Monash, la posibilidad de que ambos eventos sean independientes es inferior a 1 entre 100 millones. Aún así, la versión oficial insiste en que se trata de coincidencias extraordinarias. Pero fuera del discurso académico, los investigadores más escépticos empiezan a cruzar datos. Cuando comparan la radiación infrarroja registrada en el paso del 3 y Atlas con la de Swan 25b, descubren un patrón térmico similar, como si ambos objetos compartieran una composición interna idéntica. Y eso no debería ocurrir entre cuerpos formados en regiones distintas del cosmos. A medida que la información se filtra, la narrativa de eventos aislados empieza a desmoronarse. Un grupo de astrónomos del Observatorio Europeo del Sur analiza fragmentos de polvo capturados durante el tránsito de Swan 25b, y lo que encuentran desconcierta aún más: microcristales de níquel puro, con estructuras geométricas demasiado perfectas para haberse formado por procesos naturales. Al confrontar esos resultados con los del 3 y Atlas, las coincidencias son innegables. Ambos cuerpos presentan materiales que, en teoría, no podrían coexistir sin fundirse. Y sin embargo, ahí están, sólidos, brillantes y resistentes al calor extremo. Lo más intrigante es que el análisis de densidad sugiere que el núcleo del Swan 25b no es totalmente sólido, sino hueco. Una característica que, en cualquier otro contexto, podría interpretarse como un diseño intencional. La comunidad científica intenta mantener el control. Las conferencias se llenan de explicaciones cautelosas, procesos aún no comprendidos, anomalías en la instrumentación, errores de calibración. Pero en los pasillos, los murmullos aumentan. ¿Y si el 3 y Atlas no fue un viajero único, sino un explorador adelantado? ¿Y si el Swan 25b es su compañero, siguiendo una ruta predefinida? Algunos investigadores comienzan a revisar registros antiguos, buscando trazas de otros objetos similares, fragmentos de órbitas o reflejos débiles que pudieron pasar desapercibidos. Lo que encuentran es perturbador: pequeñas señales en distintas épocas que parecen seguir el mismo patrón orbital. Son débiles, casi invisibles, pero todas apuntan hacia una misma dirección en el cielo. Y si se proyectan esas trayectorias hacia atrás, convergen en un punto lejano, más allá de la nube de Oort, donde ninguna sonda humana ha llegado. El mito del lobo solitario se desmorona. No estamos viendo a un visitante errante, sino a los primeros integrantes de una flotilla cósmica que avanza hacia nosotros. Cada dato, cada fragmento de evidencia apunta a un mismo escenario. El 3 y Atlas y el Swan 25b no son accidentes aislados, sino parte de una estructura organizada. Sus movimientos parecen coordinados, como si siguieran un mapa invisible. ¿Qué tipo de fuerza podría mantener sincronizados a cuerpos separados por millones de kilómetros? Algunos expertos hablan de una influencia gravitacional compartida, otros de una estructura fragmentada que se separó hace miles de años y ahora viaja en formación. Sin embargo, la precisión con la que coinciden sus trayectorias es demasiado exacta. Tan exacta que parece planificada. Lo más inquietante es que mientras las agencias espaciales tratan de controlar la narrativa, varios astrónomos independientes comienzan a publicar datos sin censura. En foros especializados y redes científicas, surgen imágenes comparativas que muestran una correlación casi perfecta entre el brillo del 3 y Atlas y el del Swan 25b, separados por meses pero con idéntica secuencia de variaciones. Incluso su rotación parece compartir una cadencia común, como si ambos estuvieran respondiendo a la misma señal. En física, la sincronización espontánea a esa escala no es posible sin un factor externo. Y si ese factor existe, entonces podría haber algo más detrás de estos objetos. Algo que los conecta. Algo que los guía.
Cada nuevo hallazgo convierte la historia en un rompecabezas que nadie puede resolver del todo. Lo que empezó como la llegada de un cometa inusual se transforma en la sospecha de un patrón cósmico que no encaja con las leyes naturales conocidas. En lugar de calmar las dudas, los científicos las multiplican. Algunos proponen que ambos objetos provienen de un sistema binario distante, otros se aventuran a decir que podrían ser los restos de una estructura artificial más grande, fragmentada por el tiempo. Ninguna teoría logra explicar por qué ambos presentan una composición tan similar y un comportamiento tan coordinado. La línea entre lo natural y lo construido se vuelve cada vez más delgada. Entonces surge una pregunta que mantiene despiertos a muchos. Si el 3i Atlas y el Swan 25B fueron solo los primeros en llegar, ¿qué más se aproxima detrás de ellos? La idea de un enjambre deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en una posibilidad tangible. Los telescopios ya no buscan un cometa aislado, sino patrones de entrada, sombras tenues y destellos que repiten la misma dirección. Los cálculos orbitales indican que algo más grande podría estar en camino, moviéndose en oleadas, siguiendo un ritmo que parece deliberado. Y si eso es cierto, el mito del lobo solitario no solo muere, sino que da paso a una verdad más inquietante: nunca estuvo solo. Te recuerdo que puedes suscribirte si a ti te encanta aprender sobre el universo y comentarme desde qué país nos miras. Durante mucho tiempo, los astrónomos han aprendido a desconfiar de las coincidencias. En el espacio, donde las distancias se miden en años luz y los movimientos siguen leyes casi perfectas, dos eventos similares rara vez ocurren por azar. Pero cuando el 3i Atlas y el Swan 25B aparecen con características tan idénticas, los números dejan de cuadrar. Los datos orbitales, la composición metálica y hasta los patrones de brillo parecen parte de una secuencia. Y cuando los científicos vuelven a revisar los archivos de los telescopios más potentes del mundo, se topan con algo que no esperaban: fragmentos, rastros débiles y puntos de luz que se mueven con la misma dirección, casi imperceptibles, pero reales. No son cometas comunes, ni asteroides errantes. Parecen seguir un rumbo compartido, como si formaran parte de una procesión cósmica que se extiende más allá de lo visible. Es ahí cuando surge la palabra que pocos se atreven a usar: flotilla. Los equipos de la NASA y la ESA comienzan a cruzar datos de archivo, combinando información del Hubble, el telescopio Pan-STARRS y los sistemas de rastreo de cometas automáticos. A simple vista, todo parece ruido, destellos que van y vienen, puntos que desaparecen en segundos. Pero al superponer los registros, los patrones se repiten. Las trayectorias de varios de esos objetos se alinean con precisión matemática con la ruta que siguieron el 3i Atlas y el Swan 25B. Lo inquietante es que ninguno de esos puntos fue visible en el momento de su paso, como si estuvieran cubiertos por una capa de opacidad o protegidos por una superficie que refleja la luz solo en ciertos ángulos. Los cálculos muestran al menos 6 cuerpos más siguiendo la misma dirección, separados por intervalos de tiempo casi idénticos. Ningún fenómeno natural conocido se comporta así. Y cuanto más se investiga, más clara se vuelve la idea: no estamos ante dos objetos aislados, sino ante los líderes de un grupo que se mueve en formación. Los informes internos de algunos observatorios, filtrados en foros especializados, detallan mediciones de brillo y movimiento que son imposibles de atribuir a cometas comunes. Algunos objetos muestran curvas de rotación idénticas a la del 3i Atlas, pero con magnitudes mucho menores, como si fueran versiones reducidas o fragmentos controlados. Lo sorprendente es que la energía que reflejan no proviene completamente del Sol. Algunos parecen emitir calor residual constante, algo que los científicos interpretan como una posible fuente interna. No es un comportamiento casual, ni el de cuerpos fríos e inertes. Estos objetos actúan como si tuvieran su propio ritmo. Los investigadores tratan de explicar el fenómeno con teorías tradicionales: interacción con el viento solar, fragmentación espontánea o reflejo irregular. Pero los datos no se ajustan. Todo apunta a una sincronía imposible. Y esa sincronía, en el universo, rara vez es accidental. Cuando los astrónomos intentan calcular la probabilidad de que varios objetos con trayectorias hiperbólicas, composición metálica y comportamiento térmico anómalo coincidan en un lapso tan corto, la cifra resulta ridícula: menos de 1 en 1 trillón. El universo no repite patrones con esa exactitud sin una causa. Y aquí viene el punto que divide a la comunidad científica. Algunos sostienen que estamos ante los restos de una misma catástrofe cósmica, tal vez la explosión de un cuerpo interestelar que liberó fragmentos en distintas direcciones. Otros, más cautelosos, plantean que se trata de un enjambre organizado,
moviéndose en sincronía bajo una regla que aún no comprendemos. Lo cierto es que la evidencia crece. Los sensores de radiación detectan señales de microondas que acompañan a algunos de estos cuerpos, como si emitieran una frecuencia regular. En la Tierra, las antenas de radioastronomía captan picos repetitivos en los mismos intervalos. Coincidencia o no, los números coinciden con las fechas de paso de los objetos. En una conferencia cerrada del Instituto SETI, varios científicos revisan las curvas de luz obtenidas de los objetos más recientes. La doctora Karen Mitch, quien participó en la identificación del TRES y Atlas, declara que las fluctuaciones de brillo parecen corresponder a modulaciones periódicas con propósito. Nadie lo dice abiertamente, pero la insinuación está ahí. Si esas variaciones no son naturales, podrían ser señales. Breves, codificadas o accidentales, pero señales. Otros investigadores intentan refutarlo argumentando que los instrumentos podrían estar captando interferencias o artefactos digitales. Sin embargo, los datos provienen de observatorios distintos, en fechas diferentes y con instrumentos independientes. Si todos cometen el mismo error, entonces ese error está demasiado bien coordinado. Y es precisamente esa coordinación lo que alimenta el miedo. Los meses siguientes traen más pruebas. En mayo, un pequeño objeto catalogado provisionalmente como C/diagonal 2026 K3 entra en el sistema solar siguiendo la misma dirección que el TRES y Atlas, con una inclinación orbital casi idéntica. Su tamaño es menor, pero su composición espectral vuelve a mostrar proporciones anómalas de níquel puro y carencia total de hierro. De nuevo, los datos son consistentes. Es otro fragmento, otro integrante del mismo grupo. Las coincidencias ya no pueden sostenerse bajo ningún modelo aleatorio. Los cálculos indican que, si se proyectan las trayectorias hacia atrás, todos los objetos detectados, el TRES y Atlas, el SWAN 25B y los más pequeños, convergen en una zona del espacio donde no debería haber nada, un punto vacío entre constelaciones, fuera del alcance de cualquier sistema conocido. ¿Qué salió de allí? ¿Y por qué todos viajan hacia nosotros con la misma precisión orbital? Los astrónomos intentan mantener la calma, pero la tensión es evidente. Cada nuevo objeto que aparece confirma que la flotilla no es una teoría, sino un hecho. La comunidad se divide entre quienes creen que son fragmentos naturales y quienes sospechan que hay un patrón inteligente detrás. Los cálculos de densidad y luminosidad muestran que varios de estos cuerpos mantienen una velocidad constante incluso al pasar cerca del Sol, algo físicamente imposible sin un impulso adicional. Es como si se autorregularan. Ningún cometa conocido logra eso. Para algunos científicos, esta evidencia es más que suficiente para sugerir que hay un control activo sobre su movimiento. No saben si es una tecnología o un fenómeno desconocido, pero aceptan que algo los coordina. Lo preocupante es que todos se dirigen al mismo punto, las inmediaciones de la órbita terrestre. El público aún no sabe la magnitud de lo que ocurre, pero dentro de los observatorios, el ambiente cambia. Los investigadores comienzan a trabajar en silencio, restringiendo información, ocultando datos de acceso abierto. En foros de astrónomos aficionados se filtran imágenes borrosas, gráficas de brillo y coordenadas que confirman la existencia de más objetos. Algunos de ellos muestran destellos intermitentes, otros parecen moverse en intervalos exactos, como si obedecieran a una sincronía oculta. La comunidad internacional intenta apagar las especulaciones, pero ya es demasiado tarde. La noción de una flotilla se vuelve viral. Miles de personas comienzan a rastrear el cielo, buscando la confirmación que los científicos no se atreven a dar. Y cada vez que uno de esos objetos aparece, la idea de que estamos siendo observados cobra más fuerza. La flotilla ya no es una teoría, es una realidad que desafía la comprensión. Ninguna simulación, ningún modelo gravitacional logra explicar su comportamiento. Los objetos siguen entrando, uno tras otro, en intervalos regulares. Cada nueva observación refuerza el patrón. Y aunque los científicos intentan mantener la prudencia, saben que lo que están viendo es solo el principio. Porque si el TRES y Atlas fue el primero en abrir camino y el SWAN 25B el segundo en seguirlo, entonces los que vienen detrás podrían ser muchos más. Y la pregunta que flota sobre todos los observatorios del planeta es tan simple como inquietante: ¿qué ocurrirá cuando lleguen todos? Desde el primer instante en que los telescopios más poderosos captaron las imágenes del objeto conocido como TRES y Atlas, las teorías comenzaron a multiplicarse como fragmentos del propio cometa tras su aparente desintegración. Pero lo que realmente encendió la chispa del misterio no fue su paso fugaz,
ni su inusual brillo verde, sino lo que siguió después, un fenómeno que los astrónomos no pudieron ignorar. Meses después de su desaparición, una serie de puntos luminosos comenzaron a desplazarse en formación por la bóveda celeste, como si siguieran una ruta predeterminada, como si obedecieran a un patrón invisible que desafiaba las leyes del caos. Algunos lo llamaron coincidencia. Otros, la flotilla del viajero. Pero los más audaces lo bautizaron con un nombre más perturbador, el enjambre de Atlas. Los primeros reportes provinieron de astrónomos aficionados, que notaron alineaciones imposibles en las trayectorias de los objetos que parecían acompañar los restos de Tres y Atlas. Sin embargo, cuando observatorios de renombre comenzaron a registrar movimientos similares, la comunidad científica se dividió. Por un lado estaban los escépticos, que atribuían todo a fragmentos naturales resultantes de la desintegración del cometa. Pero había otro grupo, más reducido y cauteloso, que veía en aquel patrón algo deliberado, casi artificial. La velocidad con que los objetos se desplazaban, sus giros coordinados, e incluso los intervalos entre cada uno, parecían seguir un código. Algunos calcularon que la distancia entre ellos era tan precisa que, de ser casualidad, las probabilidades rozaban lo imposible. Un físico del Observatorio de La Palma describió el fenómeno como un ballet cósmico sin coreógrafo humano. Esa frase dio pie a una de las teorías más controvertidas, que Tres y Atlas no era un simple cometa interestelar, sino una estructura avanzada que transportaba un enjambre de sondas diminutas, programadas para liberarse al acercarse a una estrella habitable. Según esta idea, cada fragmento liberado del cuerpo principal actuaría como un sembrador de datos, una máquina diseñada para recolectar información sobre los sistemas planetarios que visitara. Esta teoría, conocida en foros ocultos como la hipótesis del legado, sugiere que los objetos detectados tras la desintegración del cometa no eran pedazos al azar, sino cápsulas tecnológicas que permanecieron operativas mucho después de que el cuerpo principal se desintegrara ante el Sol. A quienes defienden esta hipótesis les basta mirar la historia reciente. El caso del objeto interestelar, Oumuamua, demostró que el espacio interestelar puede albergar cuerpos con comportamientos inexplicables. Pero Tres y Atlas fue diferente. Sus restos parecían moverse con un propósito. La NASA descartó oficialmente cualquier naturaleza artificial, pero los datos orbitales que se filtraron mostraban una consistencia alarmante. Mientras algunos fragmentos se alejaban siguiendo trayectorias esperadas, otros parecían modificar su rumbo de manera súbita, como si algo invisible los guiara. La prensa convencional no lo cubrió, pero en los círculos de investigación alternativa, aquello se convirtió en un tema de culto. ¿Y si lo que llamamos cometas interestelares fueran, en realidad, mensajeros de una civilización lejana, disimulados bajo la apariencia de roca y hielo? Entre las teorías más inquietantes, una de las que más fuerza ha ganado en los últimos años es la que se conoce como la red del viajero. Según esta propuesta, Tres y Atlas formaría parte de una red intergaláctica de sondas autónomas, dispersas por diferentes galaxias, cuya función sería compartir información entre sí mediante sistemas de comunicación cuántica o gravitacional. De acuerdo con los defensores de esta idea, la flotilla observada después de su paso sería una manifestación parcial de esa red, un pequeño grupo de unidades que se activaron tras cumplir su misión inicial. Algunos incluso creen que su alineación aparente no fue un accidente óptico, sino un intento de transmitir o recibir señales desde el espacio profundo. Lo más perturbador es que ciertos radioobservatorios reportaron anomalías en frecuencias inusuales justo durante las semanas en que se detectaron los movimientos del enjambre. Señales breves, repetitivas, y con patrones que aún hoy nadie ha logrado descifrar. Los más escépticos insisten en que todo tiene una explicación convencional: escombros, refracciones, errores de cálculo, interferencias. Pero los que han estudiado los datos en detalle saben que hay algo que no encaja. El movimiento de cada fragmento parece sincronizado con los demás, manteniendo distancias precisas incluso cuando atraviesan regiones de turbulencia solar o interactúan con el viento estelar. En teoría, un conjunto de fragmentos naturales debería dispersarse de manera aleatoria con el tiempo. Pero en este caso, eso no ocurre. Y si la naturaleza no lo explica, la pregunta inevitable emerge: ¿qué fuerza invisible mantiene unido al enjambre? Algunos científicos alternativos han propuesto una explicación audaz: que el enjambre responde a un tipo de inteligencia no biológica. No una mente en el sentido humano, sino un sistema de conciencia distribuida, capaz de mantener cohesión sin necesidad de comunicación verbal ni estructura física. Según esta línea de pensamiento, Tres y Atlas sería una especie de semilla cósmica,
un portador de inteligencia descentralizada. Su propósito no sería explorar ni observar, sino despertar. Cada fragmento sería un nodo, una célula que al reunirse con otras activa una memoria colectiva almacenada en frecuencias cuánticas. Esta teoría, aunque considerada pseudociencia por la mayoría, ha capturado la imaginación de miles. En foros, documentales independientes y análisis no oficiales, se especula que el enjambre podría estar reconstruyéndose, siguiendo una secuencia que culminará en un punto del espacio aún desconocido. Una variación aún más inquietante de esta teoría sostiene que 3 y Atlas no fue el primero, que antes de él, otros viajeros interestelares habían pasado inadvertidos, liberando sus propios enjambres en distintas regiones del cosmos. Según esta interpretación, el universo estaría lleno de estos fragmentos durmientes, desperdigados por sistemas estelares a la espera de una señal común. En ese contexto, el fenómeno observado tras la desaparición de 3 y Atlas sería solo el comienzo de un proceso mucho mayor. Algunos astrónomos retirados han afirmado que ciertas trayectorias de asteroides recientes presentan patrones de aceleración inexplicables, casi como si respondieran a una sincronía oculta. Hay también quienes abordan el fenómeno desde una perspectiva más filosófica o incluso espiritual. Para ellos, el enjambre de 3 y Atlas representa algo más que un misterio astronómico, simboliza el despertar de una inteligencia colectiva en el cosmos. Una señal de que la soledad humana en el universo podría estar llegando a su fin, no con un contacto directo, sino con un descubrimiento gradual de que la conciencia no es exclusiva de los seres orgánicos. Esta visión sugiere que lo que observamos como fragmentos son, en realidad, manifestaciones físicas de una entidad que trasciende la materia. Su mensaje no se transmite por ondas ni luz, sino por presencia. Es decir, el simple hecho de haber sido visto, de haber cruzado nuestro sistema solar, ya constituye una forma de comunicación. Otros, más místicos aún, conectan el fenómeno con antiguas tradiciones que hablan de mensajeros de fuego, de luces que traen conocimiento y transformación. Dicen que 3 y Atlas no fue casualidad, sino parte de un ciclo cósmico que cada cierto tiempo reactiva su influencia sobre la Tierra. Algunos textos esotéricos modernos incluso asocian su aparición con alteraciones energéticas globales, como si su paso hubiese dejado una huella invisible en la conciencia colectiva humana. Aunque estas ideas son imposibles de verificar, su poder simbólico es innegable. 3 y Atlas no solo habría cruzado el cielo, sino también el límite entre la ciencia y el mito. Finalmente, existe una teoría que, aunque suene descabellada, es la que más ha inquietado a quienes se han atrevido a considerarla, la del retorno cíclico. Según esta propuesta, los cometas interestelares como 3 y Atlas no son viajeros únicos, sino parte de una corriente continua de objetos inteligentes que recorren la galaxia siguiendo rutas fijas cada ciertos milenios. Su función sería observar el progreso de las civilizaciones que encuentran a su paso, dejando rastros mínimos pero suficientes para medir su desarrollo tecnológico y social. En otras palabras, serían los auditores del cosmos, los guardianes de una escala que mide nuestra madurez como especie. Y si eso fuera cierto, su paso por nuestro sistema solar podría no haber sido una casualidad, sino una inspección. Esa idea se refuerza cuando se observa el extraño comportamiento de los restos del enjambre. Algunos se han desviado hacia regiones donde, casualmente, existen grandes concentraciones de radiación electromagnética generada por la actividad humana. Satélites, antenas, redes. Como si algo los atrajera. Los defensores de esta hipótesis creen que esos movimientos no son aleatorios, sino una respuesta. Que los fragmentos escuchan nuestras señales, analizan nuestros patrones, y los comparan con registros de visitas anteriores. Si esto es cierto, el paso de 3 y Atlas habría sido más que un espectáculo astronómico, fue una prueba. Una observación silenciosa de quiénes somos y qué tan lejos hemos llegado. Lo cierto es que ninguna de estas teorías puede demostrarse, pero tampoco puede negarse con certeza absoluta. Cada intento de explicación deja un resquicio, un espacio donde la duda florece. Y en ese vacío es donde el mito del enjambre se fortalece. ¿Era 3 y Atlas una simple roca congelada o el emisario de una inteligencia que nos supera en millones de años de evolución? Los fragmentos que aún vagan por el espacio son restos inertes o semillas que esperan el momento adecuado para despertar. Las respuestas, por ahora, permanecen ocultas entre las sombras del cosmos. Pero una cosa es segura, desde que aquel cometa cruzó nuestro cielo, el universo nunca volvió a parecer tan silencioso. Desde el momento en que los primeros fragmentos del enigmático 3 y Atlas se desvanecieron en las profundidades del espacio,
algo cambió para siempre en la percepción humana del universo. No fue una alteración visible, ni un evento que pudiera medirse con instrumentos o fórmulas, sino una transformación silenciosa, casi espiritual. La humanidad, acostumbrada a mirar las estrellas buscando respuestas, comenzó a intuir que, quizá, las respuestas nos estaban observando a nosotros. Porque después de aquel visitante, el cosmos ya no volvió a parecer indiferente. Su paso fue como un eco antiguo que despertó algo dormido, la sospecha de que nunca hemos estado solos, y de que, en realidad, nunca lo estuvimos. El enigma de Tres y Atlas marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba de descubrir qué era ese objeto, sino de comprender por qué había llegado justo ahora. Su aparición coincidió con una era en la que la humanidad comenzaba a expandirse más allá de su propio planeta, lanzando satélites, sondas, telescopios, buscando comprender el todo. Pero tal vez, en ese mismo intento de mirar hacia afuera, despertamos la mirada de algo que ya estaba observando. Es como si el universo hubiera respondido a nuestra curiosidad con un recordatorio, que la exploración no es un monólogo, sino un diálogo. Que cada vez que lanzamos una pregunta al vacío, algo, o alguien, escucha. Los rastros de Tres y Atlas siguen presentes, no en el cielo, sino en la mente de quienes han estudiado su rastro. A pesar de que la ciencia lo declaró un fenómeno cerrado, las anomalías orbitarias, los patrones en las trayectorias de los fragmentos y las señales detectadas en frecuencias imposibles de catalogar aún permanecen sin explicación. Algunos lo llaman casualidad, otros, sincronía. Pero lo más inquietante no son los datos, sino las consecuencias. Tras el paso de Tres y Atlas, el número de objetos interestelares detectados en dirección a nuestro sistema aumentó de forma inusual. Al principio se pensó que era una simple mejora tecnológica en los instrumentos de observación, pero pronto se descubrió algo más perturbador. Muchos de esos objetos parecían seguir rutas similares, como si estuvieran trazando el mismo camino que él había abierto. Como si una corriente invisible los guiara, o como si Tres y Atlas hubiera sido solo el primero de muchos. En los observatorios más avanzados del planeta, los registros muestran destellos, ecos, sombras que aparecen y desaparecen con intervalos regulares. Nadie lo dice abiertamente, pero algunos investigadores sospechan que se trata de señales de posicionamiento, una especie de lenguaje cósmico que coordina el movimiento de entidades dispersas por el espacio. Lo llaman la red del viajero. Y aunque no hay pruebas sólidas, la idea se ha extendido como un rumor imposible de apagar, que el paso de Tres y Atlas fue solo la primera fase de una operación más amplia, una etapa inicial en un proceso de reconocimiento intergaláctico. Si esto fuera cierto, el verdadero propósito de aquel cometa no era atravesar nuestro sistema solar, sino marcarlo. Las implicaciones de esa posibilidad son devastadoras. ¿Y si nuestra galaxia fuera parte de un entramado de rutas, una red cósmica donde cada estrella es un punto de observación? ¿Y si cada civilización avanzada, antes de desaparecer o ascender a otra forma de existencia, deja atrás sus ondas, sus semillas, sus viajeros, para continuar observando en silencio? Si Tres y Atlas pertenece a una de esas antiguas razas estelares, entonces su paso podría haber activado algo que lleva eones dormido. Quizá no vino para estudiar, sino para despertar. Algunos investigadores alternativos hablan de una llamada de resonancia, un fenómeno en el que los fragmentos liberados por Tres y Atlas servirían como nodos receptores, esperando una frecuencia específica, una señal que aún no ha llegado. Pero si llega, el enjambre volvería a reunirse, y nadie puede predecir lo que ocurriría después. Hay quienes aseguran que esa señal ya fue emitida, que las alteraciones registradas en frecuencias cósmicas, los impulsos electromagnéticos detectados en los bordes del sistema solar y los breves destellos de luz que cruzan los sensores de las ondas Voyager no son errores, sino respuestas. Como si el universo estuviera empezando a hablar, no en un idioma humano, sino en un código hecho de energía y tiempo. En ese contexto, Tres y Atlas no sería el final de un misterio, sino el comienzo de un nuevo diálogo entre civilizaciones que no necesitan palabras para comunicarse. Un diálogo que, sin que lo sepamos, ya está ocurriendo. Pero más allá de la ciencia, el mito ha cobrado vida propia. Para muchos, Tres y Atlas representa el símbolo del cambio de era. Un antes y un después en la relación entre la humanidad y el cosmos. En antiguas tradiciones, los mensajeros del cielo eran vistos como presagios de transformación, portadores de conocimiento o advertencia. Y aunque vivimos en una era dominada por la tecnología y el escepticismo, la aparición de este cometa revivió ese arquetipo ancestral. Porque, al final,
Lo desconocido siempre nos atrae. Siempre hemos necesitado creer que hay algo más allá, algo que da sentido a nuestra pequeñez. Y Tracy Atlas vino a recordarnos precisamente eso, que seguimos siendo aprendices en un universo demasiado vasto para comprenderlo del todo. En este sentido, su paso no fue un fenómeno astronómico, sino un espejo. Un espejo que reflejó no solo la curiosidad humana, sino también su arrogancia. Creímos tener todas las respuestas, y de pronto, un visitante proveniente del vacío nos mostró lo poco que realmente sabemos. Ese impacto psicológico ha sido tan profundo que incluso ha alterado el rumbo de la exploración espacial. Después de Tracy Atlas, las misiones hacia el espacio profundo dejaron de buscar únicamente recursos o planetas habitables, ahora también buscan rastros. Rastros de patrones, de artefactos, de comportamientos imposibles. La ciencia, sin admitirlo abiertamente, ha comenzado a buscar señales de intención. Y sin embargo, hay algo aún más desconcertante. En los últimos años, algunos radiotelescopios han registrado fluctuaciones que coinciden con el rumbo teórico que seguirían los fragmentos del enjambre de Tracy y Atlas. Son pulsos regulares, casi imperceptibles, que aparecen y desaparecen en intervalos exactos, como si fueran un reloj cósmico. Nadie ha podido descifrar su origen ni su propósito, pero el patrón es innegable. Algunos investigadores lo llaman el latido de Atlas. Lo más inquietante es que, con cada año que pasa, los pulsos se hacen más intensos, como si algo se estuviera acercando. Esa posibilidad ha reavivado teorías que parecían olvidadas. Una de ellas plantea que Tracy Atlas podría haber liberado una especie de semilla cuántica al pasar cerca del Sol, un catalizador capaz de alterar el comportamiento de las partículas subatómicas en regiones específicas del espacio. Si eso fuera cierto, entonces los fragmentos del cometa no estarían simplemente flotando, estarían ejecutando una tarea, cumpliendo una programación, tal vez recolectando información, o quizá preparando el terreno para algo más grande. Algo que todavía no comprendemos, pero que inevitablemente se aproxima. En los círculos más herméticos, algunos investigadores y filósofos han comenzado a hablar del despertar de la conciencia cósmica. No se refieren a una entidad externa, sino a un cambio interno en la humanidad misma. Según ellos, Tracy Atlas fue el detonante de un proceso silencioso de expansión perceptiva. Su aparición, su desintegración y su legado habrían actuado como un estímulo simbólico que abrió una grieta en la forma en que comprendemos el universo. Desde entonces, la atención humana hacia lo cósmico ha aumentado exponencialmente. Nunca antes tantas personas habían mirado el cielo con tanta curiosidad, ni tantas mentes habían dedicado su vida a entender lo que hay más allá del azul. Y tal vez, esa era precisamente la misión del viajero, despertar nuestra conciencia antes del verdadero contacto. Porque si algo ha demostrado el paso de Tracy Atlas, es que la humanidad ya no puede seguir viéndose como una especie aislada en la inmensidad. Cada fragmento, cada rastro, cada anomalía detectada después de su visita nos recuerda que somos parte de un entramado mucho mayor. Que la vida, en todas sus formas, es una expresión de un mismo principio universal. Y si ese principio se manifiesta a través de visitantes interestelares, de enjambres coordinados o de vibraciones que desafían la física, entonces tal vez el universo está vivo. No como un organismo, sino como una mente. Y nosotros, apenas, comenzamos a entender su lenguaje. El comienzo de una nueva era no se anuncia con explosiones ni con revelaciones súbitas. Comienza en silencio. En la mirada de quienes, una noche cualquiera, levantan la vista al cielo y sienten que algo los observa de vuelta. Comienza en la intuición de que cada cometa, cada estrella fugaz, puede ser más que un fenómeno natural. Comienza cuando entendemos que el misterio no está afuera, sino dentro de nosotros. Tracy Atlas nos enseñó eso, que el universo no es un escenario, sino un espejo, y que cada visitante interestelar es un recordatorio de nuestro lugar en la historia cósmica. No somos espectadores, somos parte del guión. Tal vez, dentro de miles de años, otros seres, humanos o no, recordarán este evento como el punto de inflexión. El momento en que la humanidad dejó de buscar respuestas fuera, y comenzó a entender que las verdaderas preguntas venían del interior. Tracy Atlas no fue el fin de una historia, sino la primera página de otra. Una historia que aún se está escribiendo, en el lenguaje de las estrellas. Y aunque no sepamos qué mensaje trajo ni qué destino nos aguarda, una cosa es segura: después de Tracy Atlas, nada volverá a ser igual. Porque cuando el universo te mira de vuelta,
La era del silencio termina. Y la nueva era, inevitablemente, comienza. Coméntame desde qué país miraste este video, te estaré leyendo y recuerda suscribirte, gracias por ver.